Módulo 2. La atención de urgencias. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Módulo 2. La atención de urgencias. 2.1. Cuerpo de guardia. 2.2. Terapia intermedia. 2.3. Medicina intensiva. Cuerpo de guardia. Plan temático. Función de atención médica. Contenidos. Crisis aguda de asma bronquial. Insuficiencia respiratoria del adulto. Infarto miocárdico. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico. Insuficiencia cardíaca y edema agudo del pulmón. Diabetes mellitus. Descompensación y comas. Entes cerebrovasculares. Conducta ante un ictus. Paro cardíaco y respiratorio. Tromboembolismo pulmonar y cardiopatía pulmonar hipertensiva descompensada. Dolor abdominal agudo. Conducta ante una diarrea aguda. Conducta ante una anuria. Trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Meningo básico. Meningoencefalitis. Diagnóstico y conducta. Síndrome febril. Paciente febril. Patogenia. Huésped inmunodeprimido. Prevención y control de las enfermedades adquiridas en el hospital. Sangramiento digestivo alto y bajo. Conducta a seguir. Shock. Urgencias en las pacientes embarazadas. Principios éticos con los pacientes de urgencia y sus familiares. Bibliografía. Conducta ante una anuria. La anuria consiste en una supresión de la función secretoria de los riñones, caracterizada clínicamente por la ausencia de orina en la vejiga. Solo puede confundirse la anuria con la retención de orina. El cateterismo vesical mostrando la vacuidad afirma la certeza de la anuria. Existen una anuria secretoria y otra excretoria. Anuria secretoria. De causas diversas, en las nefritis agudas depende de una destrucción de los elementos secretantes del riñón o de lesiones del sistema nervioso incapaz de regular la secreción renal. La trombosis de la vena cava o de las venas renales puede igualmente provocar una anuria. Se creía antes que las modificaciones de composición de la sangre, las alteraciones de la circulación llegando a producir éxtasis venosa causaban anuria, pero no es cierto, cuanto más llegan a la oliguria. Anuria excretoria. Significa el origen mecánico del obstáculo, pero pronto se hace también secretoria. La retención en el riñón de la orina produce un aumento de la presión intracanicular que neutralizando la presión sanguínea impide el paso de los elementos de la orina. Un fenómeno nervioso reflejo detiene la secreción del parénquima. Anuria mixta. En el período de estado la anuria es siempre secretoria y excretoria. La destrucción del parénquima renal primero y después la obstrucción de los tubos urinarios por la descamación epitelial intensa que acompaña el proceso destructivo. Se agrega además el elemento nervioso reflejo. Clínicamente se consideran tres tipos de anuria. Por obstrucción ureteral, por alteración del parénquima renal, por trastornos nerviosos. Anurias por obstrucción ureteral. De mecanismo mixto, secretorio y excretorio, por acompañarse de destrucción del parénquima renal, la más frecuente es la anuria calculosa. Primer factor el blocaje del uréter por un cálculo enclavado en uno o en ambos canales. Se estima en 30% de anurias por lesión bilateral. Se presenta el caso de bloqueo de un solo uréter y ausencia del otro, quirúrgica o congenital o por destrucción infecciosa o litiasis, por último bloqueado un uréter y el otro riñón en estado normal sobreviene anuria por acción refleja. La incrustación de arena en el uréter puede también obstruir la luz del mismo. Introducción y conceptos. El fracaso renal agudo es un síndrome clínico, secundario a múltiples etiologías, que se caracteriza por un deterioro brusco de la función renal, cuya expresión común es un aumento de la concentración de los productos nitrogenados en sangre con o sin disminución del volumen urinario.
La determinación de creatinina en plasma sigue siendo el parámetro a valorar en la práctica clínica diaria para el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda por su bajo coste, frecuencia de uso y universalidad. Presenta varios inconvenientes, aumenta cuando el filtrado glomerular desciende a la mitad, está influida por el peso corporal, raza, edad, sexo, por lo que se han desarrollado nuevos biomarcadores, cistatina C, N-gal, interleuquina o KIM-1, para la detección precoz de lesión renal aguda, aunque de momento sin uso clínico rutinario. El diagnóstico diferencial hay que valorarlo desde 4 puntos de vista. Diagnóstico sindrómico, deterioro agudo o crónico. Diagnóstico funcional, ¿cuánto se ha deteriorado la función renal? Diagnóstico fisiopatológico, prerrenal, parenquimatoso u obstructivo. Diagnóstico etiológico, ¿qué causa lo produce? Tabla 102, 1. Diagnóstico diferencial del fracaso renal agudo. 1. Diagnóstico sindrómico. La evaluación clínica inicial debe intentar conocer la duración de la enfermedad para confirmar o descartar su carácter agudo. Si la elevación de los productos nitrogenados o las alteraciones en los parámetros urinarios se desarrollan en horas o días, estaremos ante un proceso agudo. Si la duración es de varias semanas, representa un proceso subagudo, y si, por el contrario, es conocido de meses o años, será un proceso crónico, aunque también puede sufrir reagudizaciones. Ante un paciente con aumento de los productos nitrogenados en sangre, debemos averiguar si hay controles analíticos previos de la función renal o bien antecedentes personales o familiares de patología renal o enfermedades sistémicas asociadas a afectación renal, diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc. También los controles analíticos posteriores nos aportarán información, puesto que en el fracaso renal agudo el incremento de la creatinina sérica será manifiesto, a razón de 0,3 mg por decilitros por día. En el caso de no haber controles previos, debemos investigar sobre síntomas clínicos que nos orienten a un proceso crónico, como pueden ser la anorexia, astenia, calambres, náuseas, vómitos matutinos, prurito, poliuria, nicturia, etc. También nos podemos apoyar en datos clínico-analíticos que indiquen cronicidad, tal es el caso de una anemia bien tolerada, hiperfosforemia, hipocalcemia o acidosis metabólica. A pesar de ello, la distinción entre enfermedad renal aguda y crónica puede ser de difícil diagnóstico. En este sentido, la ecografía renal puede aportar bastante información. Unos riñones de tamaño disminuido, hiperecogénicos o con mala diferenciación corticomedular, orientarán hacia una enfermedad renal crónica. No hay que olvidar que hay entidades que cursan con insuficiencia renal crónica y riñones de tamaño conservado o incluso aumentado por ecografía, como la diabetes mellitus, amiloidosis o poliquistosis renal. (2). Diagnóstico funcional nos indica en qué medida está deteriorada la función renal. Se han desarrollado diferentes clasificaciones en un intento de avanzar en el conocimiento del pronóstico y la mortalidad del fracaso renal agudo, que es elevada. Las más importantes son la clasificación Rifle y su modificación aquí, donde se utilizan los niveles de creatinina basal, el descenso de filtrado glomerular y el volumen de diuresis. Por otro lado, nos dará mucha información el cálculo de la estimación del filtrado glomerular mediante las fórmulas de Cockcroft-Gaulto MDRD, 4. Aunque no proporcionan una información real en pacientes con fracaso renal agudo, sí nos darán una primera evaluación de la severidad y nos permitirán calcular la dosificación de fármacos. Tabla 102, 2. Clasificación Rifle. 3. Diagnóstico fisiopatológico y etiológico. Las causas principales de fracaso renal agudo se dividen en 3 categorías: prerrenales, parenquimatosas y postrenales. Para llegar al diagnóstico fisiopatológico de la insuficiencia renal aguda, debemos seguir una serie de pasos, recogidos en la siguiente tabla. ¿Qué se debe hacer ante un fracaso renal agudo? Tras una buena anamnesis que nos orientará al origen del mismo, la primera prueba diagnóstica que debemos hacer es una ecografía para descartar un fracaso renal agudo obstructivo. Fracaso renal agudo obstructivo: se produce un aumento de presión retrógrada secundaria a la obstrucción al flujo renal que compromete el filtrado glomerular por diferentes causas. El volumen urinario es variable.
Ante toda anuria brusca o periodos alternativos de anuria o poliuria, debemos descartar inicialmente un fracaso renal agudo de causa obstructiva, pero un flujo urinario normal o incluso elevado no lo excluye. Una vez descartado un fracaso renal agudo obstructivo, debemos saber si nos encontramos ante un fracaso renal agudo prerrenal o parenquimatoso. Figura 102, 1. Causas de fracaso renal agudo. Tabla 102, 3. Diagnóstico en la insuficiencia renal aguda. Tabla 102, 4. Causas principales de fracaso renal agudo obstructivo. Tabla 102, 5. Etiología del fracaso renal agudo prerrenal. Tabla 102, 6. Etiología del fracaso renal agudo parenquimatoso. Fracaso renal agudo prerrenal aparece como consecuencia de multitud de procesos que conducen a la disminución de la perfusión renal. Se caracteriza por un aumento de la reabsorción de agua y sodio para compensar la hipoperfusión renal. Por su carácter funcional, el fracaso renal agudo prerrenal mejora cuando lo hace la causa que lo condiciona, o se transforma en fracaso renal agudo parenquimatoso cuando la causa persiste. Fracaso renal agudo parenquimatoso. Se trata de enfermedades que afectan al parénquima renal. Descartado el origen hemodinámico del fracaso renal agudo, deberemos indagar sobre los antecedentes que puedan afectar a las diferentes estructuras renales, túbulo, intersticio, glomérulo y vasos. A. Túbulos. La estructura del parénquima más frecuentemente dañada. Se afecta por mecanismos isquémicos, evolución de un fracaso renal agudo prerrenal, al persistir la hipoperfusión renal de forma prolongada, o tóxicos, produciéndose la necrosis tubular aguda. En la gran mayoría de los casos puede ser reversible, aunque si la isquemia es muy grave, se producirá necrosis cortical irreversible. La edad avanzada, los pacientes que presentan hipotensión en el seno de cirugías, sangrado o sepsis, tienen un riesgo aumentado de desarrollar necrosis tubular aguda isquémica, la presencia de otras patologías asociadas como diabetes, la insuficiencia renal previa y la concurrencia de varios factores nefrotóxicos, son factores predisponentes para la aparición de necrosis tubular aguda. B. Intersticio. La nefritis intersticial aguda representa el 1 a 3% de los fracaso renal agudo, condicionada por reacción de hipersensibilidad a determinados fármacos, con independencia de la dosis, en el seno de procesos inmunológicos o infecciones. El reflujo vésico-ureteral también es causa de nefritis intersticial. La clínica consistirá en fiebre, artralgias, rash cutáneo y aparición de eosinofilia. C. Glomerular. Las enfermedades glomerulares pueden cursar con fracaso renal agudo si son agudas o si siendo crónicas sufren una exacerbación. Suponen el 5 a 15% de los fracaso renal agudo, bien directamente o secundarios a episodios de hematuria macroscópica, efecto tóxico directo de los hematíes sobre el epitelio tubular. D. Vasos. Tanto la afectación de arterias como de arteriolas producirá disminución del flujo renal y fracaso renal agudo. Sospecharemos enfermedad tromboembólica fundamentalmente en personas mayores, con antecedentes de arterioesclerosis o de patología cardíaca potencialmente embolígena. Valoración clínica y diagnóstico del fracaso renal agudo. Anamnesis y exploración física. Imprescindible para orientar el diagnóstico fisiopatológico y, por tanto, el origen del fracaso renal agudo. Ante molestias suprapúbicas, o anuria, se debe descartar fracaso renal agudo obstructivo. Valorar cuidadosamente el estado de hidratación en estos pacientes. En un fracaso renal agudo debemos buscar hipotensión arterial, ortostatismo o taquicardia. Signo de pliegue o sequedad de mucosas en la exploración cuando se sospecha fracaso renal agudo de origen prerrenal. Pero estos datos no siempre están presentes, por lo que se deberá valorar también la respuesta diurética a la expansión de volumen tras la administración de líquidos. Cuarto. Cuando se sospeche fracaso renal agudo parenquimatoso, se debe indagar sobre situaciones de riesgo de nefrotoxicidad.
Tratamientos farmacológicos, pruebas con contraste, tratamiento con quimioterapia, sospecha de toxicidad por pigmentos en los casos de rabdomiólisis o hemólisis. Pruebas endovasculares intervencionistas que pudieran haber ocasionado un ateroembolismo de colesterol. Datos que hagan sospechar patología isquémica. Dolor en flanco en el caso de oclusión arterial o venosa aguda. Datos que orienten hacia enfermedades sistémicas. Inspección de la piel en busca de lesiones que orienten a vasculitis o ateroembolia. Eritema en alas de mariposa típico del lupus eritematoso sistémico. Impétigo en pacientes con glomerulonefritis postinfecciosa. Erupción maculopapular en el caso de ENTIA. Presencia de uveitis, síndrome de Behçet, sinusitis, angeitis granulomatosa, y coexistencia de dificultad respiratoria en los síndromes renopulmonares. Estigmas de hepatopatía crónica. Clínica neurológica para el diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica o síndrome hemolítico urémico. Antecedentes de infecciones víricas por VIH, VHC o VHB. Dolores óseos en el anciano que orienten a mieloma múltiple. No se debe olvidar la evaluación cardiovascular en busca de arritmias que sugieran embolismo, presencia de hipertensión arterial o enfermedad ateromatosa generalizada. Pruebas complementarias. Hemograma. Hematocrito elevado sugiere hemoconcentración en estados de depleción. Buscar eosinofilia si se sospecha ENTIA, enfermedad ateroembólica y ciertas vasculitis. Plaquetopenia y anemia sugestivas de microangiopatía trombótica. Coagulación. Coagulopatía incipiente y datos de CID. Pensar en sepsis, necrosis cortical y fracaso renal agudo de origen obstétrico. PA alargado puede sugerir lupus eritematoso sistémico. Bioquímica. Ratio urea/CR superior a 40, 1 sugiere fracaso renal agudo prerrenal, puede estar falseado en enfermedad hepática por descenso de urea. Siempre un control de potasio para descartar hiperpotasemia. Calcio. Suele haber hipocalcemia, si es desproporcionadamente alto para el grado de insuficiencia renal hará pensar en paraproteinemia o en fase de resolución de una rabdomiólisis. Gasometría venosa. Valoración del estado del equilibrio ácido-base. Estimar la gravedad de la acidosis por fracaso renal agudo y posibles trastornos asociados, acidosis en la diarrea, alcalosis por contracción en la hipovolemia. Otras determinaciones bioquímicas en sangre. Albúmina y proteínas totales, disminuidas en síndrome nefrótico o hepatopatía. GOT elevada en infarto agudo de miocardio o infarto renal. CPK en rabdomiólisis o fracaso renal agudo en el seno de infarto agudo de miocardio. Sistemático de orina. Es imprescindible el análisis de la orina. La existencia de proteinuria moderada severa es más frecuente en el fracaso renal agudo parenquimatoso secundario a glomerulonefritis, vasculitis y enfermedades sistémicas. El sedimento en la necrosis tubular aguda puede mostrar cilindros granulosos y, o hialinos de coloración parduzca debido a detritos celulares del epitelio tubular. Rayos X tórax. Evaluar el estado de volemia. Valorar datos de patología sistémica, alveolitis en ciertas vasculitis. Ecografía Doppler renal. Descartar dilatación pielocalicial, fracaso renal agudo obstructivo. También podemos ver obstrucción sin dilatación pielocalicial en los casos de depleción de volumen o patología que atrape a los uréteres como la fibrosis retroperitoneal, precisará la realización de TAC. Identificación del tamaño renal para descartar enfermedad renal crónica. El aumento de la ecogenicidad cortical sugiere afectación parenquimatosa aunque es muy inespecífico. Aportará información sobre las venas y arterias renales. En caso de oclusión arterial detectará disminución del flujo y aumento de la resistencia vascular. Electrocardiograma. Valoración de cardiopatía isquémica que condicione bajo gasto y fracaso renal agudo prerrenal secundario. Arritmias que pueden justificar una enfermedad tromboembólica renal. Fondo de ojo. Donde se pueden ver lesiones de retinopatía hipertensiva, diabética, cristales de colesterol, signos de endocarditis, signos de hipertensión arterial maligna, hemorragias, exudados o edema de papila. Ecocardiograma. Valoración de cardiopatías que condicionen bajo gasto y fracaso renal agudo prerrenal secundario. Tabla 102, 7. Índices urinarios. Tratamiento del fracaso renal agudo. La valoración inicial del paciente debe detectar aquellas situaciones potencialmente letales y que pueden requerir un tratamiento sustitutivo urgente con diálisis.
La insuficiencia cardíaca con anuria, la hiperpotasemia tóxica y las alteraciones severas del equilibrio ácido-base. En el manejo terapéutico del mismo haremos varias consideraciones. 1. Tratamiento etiológico. 2. Reconocimiento y actuación precoz sobre las posibles urgencias vitales. 3. Tratamiento del fracaso renal agudo establecido. Tratamiento etiológico del fracaso renal agudo. Un tratamiento etiológico del fracaso renal agudo. Fracaso renal agudo obstructivo. En caso de obstrucción infravesical, habrá que colocar una sonda de Foley realizando drenajes intermitentes para evitar la hematuria ex vacuo. En obstrucciones supravesicales se debe avisar al urólogo. Para la obstrucción hay que garantizar una adecuada reposición hidroelectrolítica. Fracaso renal agudo prerrenal. El objetivo principal es evitar la progresión a fracaso renal agudo parenquimatoso, de peor pronóstico. A. Suspensión de fármacos potencialmente nefrotóxicos, como antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina 2, así como ajuste de dosis de antibióticos si es preciso. B. Evaluación horaria de parámetros de respuesta ante las acciones terapéuticas. Diuresis, gasometría venosa y bioquímica, valoración de la volemia, si es preciso con medición de presión venosa central, y ventilación pulmonar. C. Mantenimiento de perfusión renal adecuada. Hidratación con sueroterapia intravenoso, con suero salino fisiológico y sangre en el caso de hemorragia con anemización. El ritmo de infusión ha de ser suficiente para compensar las pérdidas por diuresis, si fracaso renal agudo no oligonúrico, más las pérdidas por otros sistemas, diarrea, drenajes, y pérdidas insensibles. Las soluciones coloides como albúmina intravenoso quedan reservadas para casos con hipoalbuminemia plasmática menor de 2 gramos por decilitros. El uso de bicarbonato intravenoso se reserva para casos de acidosis severa, pH menor de 7, 20 o para aquellos fracaso renal agudo en los que es preciso alcalinizar la orina, rabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral o mieloma múltiple. Es necesario diagnosticar precozmente las arritmias que puedan condicionar bajo gasto y tratarlas adecuadamente, así como el buen control de la hipertensión arterial. D. Tratamiento farmacológico. El uso de diuréticos y aminas no tiene influencia en la duración, recuperación ni supervivencia del fracaso renal agudo. Es preciso haber conseguido una adecuada volemia y control tensional antes de iniciar diuréticos, evitando siempre los ahorradores de potasio. Optimizar el gasto cardíaco si es preciso con drogas vasoactivas. Tratamiento renal sustitutivo. Una vez lograda y garantizada una adecuada reposición hídrica, si no se consigue respuesta diurética efectiva, se valorará el iniciar tratamiento renal sustitutivo. Las técnicas continuas se prefieren sobre las intermitentes en pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya que contribuyen a la eliminación de mayor cantidad de mediadores inflamatorios, útil en el paciente séptico. Fracaso renal agudo parenquimatoso. Si se trata de una necrosis tubular aguda consecuencia de un fracaso renal agudo prerrenal previo, no existe ningún tratamiento que modifique su curso. El uso de diuréticos en bol o al inicio del cuadro es capaz, en ocasiones, de convertirla en no oligúrica, facilitando su manejo. Ver tratamiento de fracaso renal agudo establecido. Para los fracasos renal agudo de otras etiologías, además del tratamiento de soporte de fracaso renal agudo establecido, nos dirigiremos al tratamiento directo de la causa. 2. Reconocimiento y actuación precoz sobre las posibles urgencias vitales pueden conducir a la muerte del paciente. Es preciso un diagnóstico precoz. Edema agudo de pulmón. Intentar tratamiento habitual con furosemida a dosis altas, vasodilatadores y oxigenoterapia. Si no hay respuesta, indicación de ultrafiltración urgente. Hiperpotasemia tóxica. Cifras de potasio superiores a 6,5 mili equivalente por litro con repercusión electrocardiográfica grave, son indicación de hemodiálisis urgente. Cifras inferiores solo con elevación de onda T, pueden tratarse de forma conservadora con monitorización estrecha del paciente. Acidosis grave. Indicación de hemodiálisis urgente en caso de acidosis grave con sobrecarga de volumen o que no responde al tratamiento conservador. Tabla 102, 8. Indicaciones de diálisis urgente.
Tratamiento del fracaso renal agudo establecido. El objetivo será mantener la normalidad de las funciones biológicas del riñón hasta que el parénquima se recupere. 1. Uso correcto de fármacos. Evitar antiinflamatorios no esteroideos, inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, antagonistas del receptor de la angiotensina 2, contrastes iodados intravenosos y antibióticos nefrotóxicos. Siempre ajustar la dosis a la función renal. 2. Ajuste de aporte hidrosalino a las pérdidas diarias. Evitar depleción de volumen. Dieta pobre en sal y agua. Sumar pérdidas insensibles. 3. Diuréticos. Pueden permitir un aporte más libre de líquidos, si convierten el fracaso renal agudo en no oligúrico facilitan el manejo. 4. Evitar soluciones hipotónicas que pueden provocar hiponatremia. Restringir la ingesta de agua. Restringir el potasio en la dieta. Suspender suplementos de potasio, salvo en fracaso renal agudo hiponatremia grave. 5. Metabolismo calcio-fósforo. Tratar la hipocalcemia antes de corregir la acidosis metabólica por el riesgo de precipitar crisis de tetanía. Puede ser necesaria la administración de gluconato cálcico intravenoso, en casos graves. La hiperfosforemia se trata con quelantes del fósforo como carbonato calco, carbonato de lantano o sevelamer. 6. Evitar disfunciones secundarias de otros órganos. Anemia, eritropoyetina y si es preciso, transfusión de hematíes concentrados cuando el fracaso renal agudo se prolonga. El objetivo es mantener hemoglobina 10 a 12 gramos por decilitros. Disfunción inmunológica. Son pacientes inmunodeprimidos. Diagnosticar y tratar las infecciones precozmente. Alteraciones de la mucosa gástrica. Profilaxis con antídotos o inhibidores de la bomba de protones. 7. Tratamiento renal sustitutivo con hemodiálisis según se ha comentado previamente. Situaciones especiales. 1. Fracaso renal agudo inducido por contraste iodado intravenoso. Se define como el aumento de creatinina mayor del 25% de sus niveles basales o un incremento en sus niveles absolutos de mayor que 0,5 miligramos por decilitros entre 2 a 5 días tras la administración de contraste iodado. La mayoría de episodios son no oligúricos. Se deben usar contrastes isoosmolares o con baja osmolaridad por menor riesgo nefrológico, así como suspender inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina 2 antes de la administración del contraste. Con relación a la prevención, el único tratamiento que ha demostrado disminuir el riesgo de fracaso renal agudo inducido por contraste es la hidratación pre y post procedimiento con fluidos isotónicos tipo cristaloides. Tabla 102, 9. Prevención de la nefropatía por contraste. 2. Fracaso renal agudo y cáncer. Los factores prerrenales, vómitos, diarrea, disminución de ingesta oral, analgésicos tipo antiinflamatorios no esteroideos o hipercalcemias malignas con frecuencia se relacionan con fracaso renal agudo en los pacientes oncológicos. Los fármacos quimioterápicos también actúan como nefrotóxicos. El síndrome de lisis tumoral se asocia a hiperuricemia, hiperfosfactemia e hipocalcemia y se produce de manera espontánea asociado a tumor o tras tratamiento quimioterápico. El tratamiento consiste en sueroterapia intensiva e inhibidores de la xantino-oxidasa o más recientemente los fármacos recombinantes de laurato-oxidasa. El fracaso renal agudo es una complicación del mieloma múltiple. En este caso se asocia con la nefropatía por depósito, situaciones de depleción de volumen, hipercalcemia, procesos sépticos, necrosis tubular aguda secundaria a los fármacos, síndrome de lisis tumoral asociado, síndrome de hiperviscosidad, infiltración por células plasmáticas o plasmocitoma, amiloidosis o crioglobulinemia. Figura 102, 2. Manejo práctico del fracaso renal agudo en urgencias. (3) Fracaso renal agudo y embarazo. Las causas del fracaso renal agudo asociado a embarazo son múltiples. Las principales son el hígado graso asociado a embarazo, causas parenquimatosas de origen isquémico, preeclampsia o eclampsia, síndrome hemolítico urémico / púrpura trombótica trombocitopénica, uropatías obstructivas y pielonefritis asociadas al embarazo. El síndrome de Gel cursa con microangiopatía trombótica, que también se puede presentar posparto. Hemólisis, elevación de enzimas hepáticos y plaquetopenia.
Se caracteriza por ser un cuadro grave con un rápido deterioro clínico y analítico. El tratamiento es la interrupción de la gestación en curso. La preeclampsia se manifiesta en el tercer trimestre generalmente y se caracteriza por hipertensión. El tratamiento de la presión arterial se realizará con hidralacina, alfametildopa o labetalol. 4. Fracaso renal agudo y enfermedad hepática. Muchas veces se debe a causas prerrenales, habrá que mantener un volumen circulante efectivo y evitar pérdidas renales con reposición de cristaloides, coloides o albúmina. Se retirarán todos los fármacos nefrotóxicos, incluyendo la disminución de la dosis de diuréticos de A, si el estado clínico del paciente nos lo permite. Si el fracaso renal agudo es establecido, existen otras causas como la necrosis tubular aguda, glomerulonefritis asociadas o el síndrome hepatorrenal. Este último es un cuadro de fracaso renal agudo asociado a estados de daño hepático avanzado y el tratamiento se realizará con vasoconstrictores esplácnicos del tipo de la terlipresina. Enfermedad renal crónica en urgencias. Introducción y conceptos. Se define enfermedad renal crónica como la disminución de la función renal, expresada por un filtrado glomerular menor que 60 ml por minuto cada 1,73 metros cuadrados, o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses. Por tanto incluye daño renal diagnosticado por método directo, alteraciones histológicas en biopsia renal, o de forma indirecta por marcadores como la albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario o alteraciones en pruebas de imagen. Alteración del filtrado glomerular menor que 60 ml por minuto por cada 1,73 metros cuadrados. De acuerdo al filtrado glomerular calculado con distintas fórmulas matemáticas, se clasifica la enfermedad renal crónica en los estadios que se recogen en la tabla 103, 1. Tabla 103, 1. Estadios de la enfermedad renal crónica. Tabla 103, 2. Fórmulas más comunes para el cálculo del filtrado glomerular. Se han desarrollado varias fórmulas para estimar dicho filtrado a partir de la creatinina sérica, variables antropométricas y demográficas. Actualmente para la estimación del filtrado glomerular recomendamos la fórmula del estudio Modification of Diet in Renal Disease. Como alternativa puede utilizarse la fórmula de Cockcroft. Las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en España son la diabetes mellitus y las enfermedades vasculares. Los motivos por los que un paciente con enfermedad renal crónica acude a urgencias son: enfermedad común, cuya actitud diagnóstica y de tratamiento es similar a la de un paciente no renal, pero ajustando el tratamiento a su función renal, sueroterapia, dosis de fármacos, etc. y evitando la administración de nefrotóxicos en lo posible, fármacos, contraste iodado, etc. Enfermedad primaria causante de su insuficiencia renal. Síntomas y signos que se derivan de la patología de base del paciente, por ejemplo: urgencia hipertensiva, dolor lumbar o hematuria en poliquistosis renal, descompensación glucémica en diabetes, síntomas de infección urinaria o dolor cólico en litiasis, etc. Síntomas y alteraciones propias de la insuficiencia renal. Tabla 103, 3. Síntomas propios de la insuficiencia renal. Evaluación del paciente en urgencias. En la valoración de un paciente con enfermedad renal crónica es fundamental enfocar la historia clínica, teniendo en cuenta lo siguiente. 1. Anamnesis. Comenzar por conocer si el paciente se encuentra en tratamiento renal sustitutivo, hemodiálisis o diálisis peritoneal y si presenta diuresis residual. En el caso de recibir hemodiálisis, se debe precisar cuándo fue su última sesión y qué tipo de acceso vascular tiene: fístula arterio, venosa en brazos o catéter central, generalmente yugular. Si estamos ante una enfermedad renal ya conocida, precisar la causa comprobando si es posible los datos analíticos más recientes de función renal. Si no es enfermedad renal crónica conocida, siempre interrogar sobre antecedentes familiares de nefropatía y personales de hipertensión, enfermedades y factores de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus, infecciones del tracto urinario de repetición, litiasis renal y confirmar el tratamiento actual.
Valorar su situación cardiovascular y su historia nefrourológica, nicturia, hematuria macroscópica, síndrome miccional, oliguria, episodios de litiasis o de infecciones del tracto urinario, etc. (2) Exploración física. Además de las constantes vitales, es fundamental valorar el estado del volumen extracelular, sobrecarga o depleción y otros signos físicos tales como estado de nutrición, palidez, fetor urémico, lesiones de rascado, soplos vasculares o roce pericárdico. Si está en tratamiento dialítico, comprobar que el acceso vascular o catéter peritoneal estén en buen estado. Ausencia de signos externos de inflamación o infección, evitando su manipulación. (3) Exploraciones complementarias. Sangre, hemograma, estudio de coagulación, venograma, urea, creatinina, glucosa, calcio, gasometría, venosa o arterial, según la clínica del paciente. En el paciente en diálisis, no importa tanto el valor de la creatinina como el de los iones y el equilibrio ácido-base. Orina, incluyendo sedimento e iones. Si se trata de enfermedad renal crónica avanzada y, o está en tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina y, o los antagonistas de los receptores de angiotensina, ya que es fundamental para valorar signos de hiperpotasemia tóxica. Técnicas de imagen. Rayos X tórax y ecografía abdominal si hay deterioro agudo de la función renal. Actuación en urgencias. 1. Avisar al servicio de nefrología para valoración del paciente en las siguientes situaciones. Si está en tratamiento renal sustitutivo. Si presenta deterioro severo de la función renal con aclaramiento de creatinina, menor o igual a 20 ml por minutos. Si puede requerir hemodiálisis urgente, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón e hiperpotasemia tóxica. Portadores de trasplante renal. 2. Sondar al paciente con enfermedad renal crónica en presencia de anuria u oliguria, excepto si ya está en hemodiálisis y no tiene diuresis residual. 3. Valorar si existe o no deterioro agudo de la función renal y si existen factores que hayan contribuido o causado dicho deterioro que podamos corregir, tales como obstrucción de las vías urinarias. Es la causa más frecuente de deterioro agudo de la función renal, aumentando el riesgo en determinados pacientes como los ancianos, diabéticos o enfermos neurológicos. Vejiga neurógena. En pacientes con trasplante renal, hay que descartar siempre la uropatía obstructiva, ya que es una situación de riñón único funcionante. Se debe realizar una ecografía renal, previo sondaje vesical. Infección urinaria o sistémica. Disminución del flujo sanguíneo arterial eficaz, por ejemplo, en de depleción de volumen, insuficiencia cardíaca, etc. Alteraciones de la presión sanguínea, hiperhipotensión arterial. Alteraciones del filtrado glomerular, por ejemplo, en el tratamiento con inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o inhibidores de las prostaglandinas. Hipercalcemia e hiperuricemia. Alteraciones vasculares, como trombosis de la vena renal, estenosis de la arteria renal, enfermedad ateroembólica, etc. En pacientes portadores de trasplante renal con hipertensión, pensar en estenosis de arterial renal si el deterioro de la función renal se acompaña de mal control de presión arterial o insuficiencia cardíaca. Agentes nefrotóxicos, investigar sobre la ingesta de nuevos fármacos, el consumo de drogas, el empleo de contrastes, etc. De especial importancia es valorar este punto en trasplantados renales. Otros, cirugía, traumatismo, etc. 4. Evitar manipular en urgencias los catéteres centrales sin las medidas de asepsia y antisepsia adecuadas, no se deben utilizar para extraer analíticas y administrar medicación. La canalización de una vía periférica en urgencias debe ser en el brazo contralateral al del acceso vascular utilizado para la hemodiálisis, puesto que es fundamental su preservación. Puntos a considerar con respecto al tratamiento en los pacientes con enfermedad renal crónica. Ante la necesidad de implantar tratamiento en un paciente con enfermedad renal crónica, es preciso tener en cuenta ciertas pautas. Ajustar la dosis del fármaco prescrito y evitar en lo posible la administración de nefrotóxicos. Asegurar control frecuente de la función renal y los iones en pacientes en los que se decide tratamiento con inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas del receptor de la angiotensina 2 y tratar de evitar su asociación con diuréticos ahorradores de potasio y antiinflamatorios no esteroideos.
Conocer el tratamiento habitual del paciente con enfermedad renal crónica. 1. Para intentar enlentecer la progresión de la misma. Dieta hipoproteica, control de la hiperglucemia y la hiperlipidemia, dieta y fármacos, control de la hipertensión arterial. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los antagonistas del receptor de la angiotensina 2 disminuyen en la proteinuria, pero pueden producir deterioro de la función renal. Precaución en pacientes con aclaramiento de creatinina, inferior a 20 ml por minuto y en situaciones que conllevan disminución del flujo glomerular, nefropatía isquémica, uso de antiinflamatorios no esteroideos, etc. Pueden también producir o agravar una hiperpotasemia. 2. Fármacos para el control del hiperparatiroidismo secundario. Quelantes del fósforo, tales como sevelamer, renagel o renvela, carbonato de lantano, fosrenol que provoca imágenes radioópacas de punteado intestinal, o quelantes cálcicos, caosina, mastical, royen, derivados y o activadores de los receptores de la vitamina D, rocatrol, Zemplar, o calcimiméticos, como cinacalcet, Mimpara. 3. Para corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. Se ajusta la ingesta hídrica según la patología y se administran diuréticos si es necesario. Los diuréticos de ASA son de elección. Se previene o trata la hiperpotasemia con la restricción de alimentos ricos en potasio, corrección de la acidosis metabólica y resinas de intercambio iónico, poliestireno sulfonato cálcico, resincalcio. Se corrige la acidosis metabólica cuando el bicarbonato sérico es inferior a 20 miliequivalentes por litro. Se administrará bicarbonato sódico oral en dosis de 1 por día. 4. Tratamiento de la anemia. Descartar la existencia de ferropenia, déficit de vitamina B12 y o ácido fólico y en su caso iniciar el tratamiento sustitutivo. Si es necesario se administrará eritropoyetina subcutánea, darbepoetina. 5. Tratamiento renal sustitutivo. Aperitivo. A pesar de las medidas de protección de la función renal y del tratamiento, dicha función va empeorando con el consiguiente descenso en el aclaramiento de creatinina, decidiendo tras una evaluación individualizada del paciente, comenzar diálisis cuando este es 10 a 15 ml por minuto e incluso antes si su situación clínica lo precisa. Métodos utilizados son hemodiálisis, generalmente 3 sesiones semanales de 3 a 4 horas de duración, en sus diferentes técnicas, diálisis peritoneal, que puede ser continua ambulatoria o automática y trasplante.